ni Prakriti, la naturaleza, ni Purusha, la conciencia suprema, tienen principio. Todas las formas de este universo y las tres gunas nacen de Prakriti. Es un comentario a los versos 20 y 21 del capítulo 13 del Bhagavad Gita, el yoga del campo y del conocedor del campo del Gita. Es un capítulo fundamental si quieres profundizar en las enseñanzas del camino del conocimiento o el Jnana Yaga. Yo os voy a hacer un comentario en base a la segunda versión del Gita que he traducido, que es esta de aquí, la podéis ver. Aquí podéis ver la versión impresa de este capítulo, desde Swami Vidyaprakashananda. Y bueno, aquí veis este verso que está en hindi, en inglés, en español, y después pues tiene su comentario sobre este capítulo. Y es una versión bastante enfocada al Jnana Yoga, a diferencia del Gita de acuerdo a Gandhi, que es la otra que he traducido, que se basa más en el Karma Yoga. Bien, en este verso, en el primero, en el 20, Krishna nos habla sobre Prakriti, la naturaleza, sobre Purusha, una especie de conciencia suprema, sobre esas formas que vemos en este universo, y también sobre las gunas, las cualidades. Es decir, nos incita a ver y conocer la diferencia entre el campo, que ya habíamos hablado, que es el cuerpo o Prakriti, y el conocedor del campo, el Kshetra, Jnana, que sería el espíritu o Purusha, y así alcanzar la meta del Vedanta, que es la realización de Dios, sea, como le llames. Y este verso dice, tienes que saber que tanto Prakriti como Purusha no tienen principio, y también que todas las formas y las tres gunas nacen de Prakriti. Vamos a explicar un poco brevemente estos términos que son muy habituales en el Vedanta, en el Bhagavad Gita y también en la filosofía Sankhya de Kapila. Prakriti es básicamente la naturaleza o materia primigenia, es la fuente de todo lo manifestado, es decir, de todo lo que podemos percibir, que es tanto lo material, como pueda ser un jersey, como lo mental. De esta Prakriti, de la naturaleza, nacen los elementos de la naturaleza manifestada, el cuerpo, la mente y los sentidos. Hay un capítulo especial dedicado al capítulo 14 que nos habla del Prakriti también, y os lo leeré este verso. Dice, el gran Prakriti es mi vientre, en donde deposito la semilla de la vida, y de allí nacen todos los seres. Cualquiera que sea la forma que se produzca en cualquier útero, la gran Prakriti es su útero, y yo soy el padre que da la semilla. Gandhi decía respecto a Prakriti, Prakriti es ilusión, Maya, Purusha es Jiva, es decir, el Atman, el alma encarnada en el cuerpo. Jiva experimenta el fruto de las acciones que nacen de las tres gunas. Purusha. En la filosofía Sankhya, Purusha es diferente a Brahman, ya que en este sistema no existe el concepto de Brahman. Según Swami Vivekananda, el sistema Sankhya de Kapila no necesita la idea de un Dios creador. En el Vedanta, Brahman es el Purusha universal, la consciencia suprema que se manifiesta en todos los seres. El Purusha individual, el yo o el Atman, no es distinto de Brahman. Por tanto, Atman es igual a Brahman. Purusha no actúa, no cambia, es el testigo silencioso. Adi Shankara, el gran comentador y creador de la escuela del Advaita Vedanta, decía que la filosofía Sankhya era opuesta al Vedanta. Las gunas, básicamente son tres, son las cualidades fundamentales, y estas gunas conforman Prakriti. Estas gunas son Sattva, que vendría a ser el equivalente a armonía, a la luz, a la pureza. Luego vendría Rajas, que se relaciona con la acción, la pasión, el movimiento, y Tamas, que es la inacción, la oscuridad, la ignorancia. Evidentemente, el objetivo de nuestra práctica espiritual es ir evolucionando de Tamas hacia Sattva, aunque al final incluso deberemos desapegarnos de Sattva porque crearía apego a la felicidad. Hay un verso muy bonito en el capítulo 14 que está dedicado a las gunas, que dice, aquel conocimiento que permite ver la indivisa realidad imperecedera Atman en todos los seres vivos es Sattvik Jnana, es decir, conocimiento sátvico. Es decir, todo lo que vemos lo que percibimos en el universo manifestado es una combinación de estas tres gunas.
En el verso que estamos comentando leemos: todas las formas y las tres gunas nacen de Prakriti. Todas las formas a las que se refería el verso hay que entenderlo como todas las modificaciones de la materia del universo. Es decir, todo el conjunto de nombres y formas que son irreales, mejor dicho, para que los entendamos, temporales por su propia definición. De la naturaleza de Prakriti surgen todas las gunas, las formas y los procesos del universo manifestado, mientras que la consciencia universal, el Purusha, es el testigo inmutable, el observador. En la primera parte leemos: tanto Prakriti como Purusha no tienen principio. ¿Qué quiere decir esto? Si no tienen principio, deducimos que jamás fueron creadas, por lo tanto, deberían ser infinitas. Y precisamente esa existencia de dos infinitos, perdón, es una de las contradicciones de la filosofía Sankhya. ¿Cómo pueden existir dos infinitos? En términos de la filosofía Advaita Vedanta, Prakriti, es decir, toda la naturaleza sometida a nombres y formas, o en términos occidentales, espacio, tiempo y causalidad, es Maya, el ilusorio juego del Señor. Y os voy a leer una reflexión de Ramakrishna que nos ayudará a entender de lo que estamos hablando. Y Ramakrishna decía: es su voluntad el hacernos correr un poco. Es un juego divertido. Dios ha creado el mundo como en broma. Esto es lo que se llama el Maha Maya, la gran ilusión. Pero esta Maya sí que tiene que tener un final. Y ahí vemos el problema Sankhya. Cuando el hombre con la espada del conocimiento corta en pedazos las dudas creadas por la ignorancia, citando el Gita, cuando ese hombre alcanza ese conocimiento, realiza a Dios, logrando la liberación, el moksha, que es el objetivo final del Gita. Si Maya no tuviese final, nadie alcanzaría el moksha y el ser humano vagaría eternamente en la interminable rueda del samsara, del ciclo de nacimientos y nacimiento y muerte. Purusha, por su propia definición, no tiene ni inicio ni final, ya que es infinita. Purusha es siempre pura. Ningún cambio o modificación pueden afectarle. Todos los nombres y formas de este universo, deseo, odio, placer, mental, recordar que incluimos toda la parte mental, pertenecen a Prakriti y no a Purusha. Mientras el ser humano mantenga algún vestigio de estas modificaciones que perturban su mente, seguirá anclado en Maya, que está bajo el dominio del cuerpo, el Kshetra, y por tanto no habrá alcanzado aún el Kshetra Jnana, el verdadero conocimiento. Cuando el ser humano sienta que su mente se agita o que su intelecto se nubla, debe repetir con firmeza que él no es el cuerpo, sino el alma inmortal, pura y libre, el Purusha. El buscador debe entender que todas estas modificaciones solo afectan a su cuerpo, en ningún caso a Atman, a su alma infinita e inmortal. Os quería leer otro comentario de Sri Ramakrishna Paramahansa, que creo que nos ayudará a entender lo que estamos hablando. Decía: Brahman está más allá de Vidya y Avidya, conocimiento e ignorancia. Está más allá de Maya, la ilusión de la dualidad. El mundo consiste en la ilusoria dualidad de conocimiento e ignorancia. Contiene conocimiento y devoción y también apego a mujer, oro, justicia e injusticia, bien y mal. Pero Brahman está desapegado de todo esto. El bien y el mal se aplican a Jiva, el alma individual, como también la justicia e injusticia. Pero Brahman no es afectado en absoluto por ellos. Y os quería leer también una reflexión que hacía Swami Vivekananda, discípulo de Ramakrishna, sobre el Jnana Yoga, sobre el camino del conocimiento. Y decía: primero, escuchar la verdad, que Atman es la única realidad y que todo lo demás es Maya, ilusión o relatividad. Segundo, razonar sobre esta filosofía desde todos los puntos de vista. Tercero, renunciar a cualquier otra argumentación y darse cuenta de la verdad. Esta comprensión proviene de 1. Estar seguro de que Brahman es real y todo lo demás es irreal. 2. Renunciar a todo deseo de disfrutar. 3. Controlar los sentidos y la mente. Y 4. Tener un intenso deseo de ser libre. Meditar en esta realidad siempre y recordarle al alma su naturaleza real son las únicas formas de este yoga, refiriéndose al Jnana Yoga. El Jnana Yoga es el más alto, pero el más difícil. Muchas personas lo pueden comprender intelectualmente, pero muy pocas lo logran. Perdón.
Interesante reflexión siempre del gran Swami Vivekananda. Nos está recordando la dificultad de este camino del Jnana Yoga. En el verso 21, Krishna explica a Arjuna cómo se genera la experiencia humana a partir de Prakriti y Purusha. Prakriti es la fuente de todas las formas físicas y mentales, el cuerpo, el kshetra, los sentidos, la mente, las emociones, el intelecto. Sin embargo, Purusha, el Atman, es el testigo que experimenta lo que sucede a través del cuerpo y la mente. Y ahora leeremos el verso 21. ¿Qué nos dice? Se dice que Prakriti es la causa de la creación del cuerpo y de los órganos, y se dice que Purusha es la causa de la experimentación del placer y del dolor. Prakriti, la naturaleza, por su propia definición, es inerte, o sea, no puede autoconocerse ni tiene la capacidad de experimentar o el placer o el dolor. En el Vedanta, Purusha y Brahman son esencialmente lo mismo, la consciencia absoluta. Sin embargo, mientras Purusha está reflejado en el cuerpo y la mente, parece limitado, y por eso experimenta, por ejemplo, el placer y el dolor. Cuando Purusha se reconoce como Brahman, se libera del ciclo del placer y del dolor, ya no es afectado por los pares de opuestos. Realmente Purusha no causa nada ni nada le afecta, no es ni causa ni efecto, ni las unas le afectan, ni es el experimentador de ellas. Muchísimas gracias, espero que os haya gustado este vídeo y lo hayáis entendido. Y si os ha gustado, pues darle un like, comentar o compartirlo con quien deseéis. Soy Pedro Noneil, traductor del Bhagavad Gita y de la obra de Swami Vivekananda. Muchísimas gracias. Namaste.